Buongiorno e benvenuti, queridi amici, a este conversatorio sobre El Padrino, queridos patitos. Tenemos aquí a Xavier Gandillo, quien bueno, pues, tiene cierto conocimiento y además propuso hacer esto. Así que, bienvenido. Arrachaldeón, muchas gracias. Y bien, conocimiento en el sentido de que es una de las películas que más me han impactado. Por lo tanto, creo que algo puedo hablar de ella. El Padrino es una adaptación de una novela de Mario Puzo y seguramente sería interesante ver la trayectoria del propio Mario Puzo, del director Francis Ford Coppola, del hecho de que en la preproducción no fue ni de lejos el primer director elegido para la producción, y al final acabó este muchacho. El asunto de la música como algo simbólico, que tiene su punto. Nino Rota, que fue descalificado para los Oscars. Carmine Coppola, que es pariente, con lo cual ahí está la familia. Luego el hecho también de que el sobrino se cambie el apellido por Nicolas Cage para desviarse de lo que es la omnipotencia, sobre todo en estos años 70, con Padrino 1 y 2, La Conversación, Apocalipsis Now, un director que está encuadrado en este momento histórico. Por tanto, aquí, como diríamos de Alfred Hitchcock, no es un folletín cogido en un aeropuerto y luego cambiado todo, salvo algunos personajes y el nombre, sino es algo distinto, es algo más profundo, con una trama que también amerita su punto de vista y que seguro que lo vas a tratar. Y además la propia película en sí y cómo se desarrolla, que son 3 horas de duración, 177 minutos. Evidentemente puedo decir que el día 28 de febrero de 2020 pude verlo en cines Golem Alhóndiga en Bilbao con mi mujer, con Susana, y todo el mundo sabe lo que pasó unos 15 días después. Así que ciertamente fue de las últimas películas que pude ver antes del momento. Bueno, la última fue en 1917 con mi padre en Yelmo Cines aquí en Artea, pero digamos que comparando la de Sam Mendes con la de Francis Ford Coppola, pues las dudas ofenden de cuál es mejor. Pero date cuenta, yo la vi bastante tarde y la vi ya en DVD, tendría 20 o 21 años, ¿no? Me comí la trilogía entera. Aquí vamos a hablar únicamente de la primera parte. Sí, claro, porque yo a veces tengo dificultades de memoria. Hombre, no quiero decir que tengo ese mal del alemán que te oculta cosas, sino porque he visto, no, hombre, no es la primera vez que la he visto en 2020, pero sí en pantalla grande. La he visto varias veces, la he tenido grabada en VHS, la he tenido en DVD, pero también tuve una, no sé si brillante idea o absurda y loca idea, que fue la de hacer una combinación de las dos primeras en orden cronológico. Y es en buena medida la que más peso ha quedado en mi mente, con lo cual en el orden cronológico, desacoplado todos los elementos de la primera y de la segunda, pues empieza más o menos como si fuera un émulo de 900 a lo largo de varias décadas, y por lo tanto hay ciertamente problemas, y por eso estaba viendo, me ha quedado media hora de volver a revisitar, pero estaba viéndola para poder situarme en el orden cronológico de la película. Así que seguro que las has visto varias veces. Sí, sobre todo la primera y la tercera. Es curioso, pero aquí ya digo, nos vamos a centrar en la primera, que es la que da pie, es la que está inspirada. Más bien inspirada, no, adaptada a la novela de Mario Puzo. Mario Puzo intervino bastante también en la película, en la adaptación, ojo. Pero luego hay otra cuestión. Hablabas de la familia. Te recuerdo que Connie es Talia Shire, que es la hermana
de Francis Ford Coppola, el personaje que hace de Connie Corleone. Sí. Y ya me quedo en la primera parte, porque si me fuera las demás te podía poner otros ejemplos. No, eso hoy no existe. Igual otro día sí existe. Hoy no existe. Igual eso, otro día sí, pero hoy no. Te hablo de la primera. Ya tienes a la hermana del director haciendo de un personaje secundario de una cierta importancia, que es la hermana de Michael Corleone. Vamos Sí. un poco a poner. Porque si tuviéramos que hablar de cosas que no existen, tendríamos que hablar de Winona Ryder. Y eso hoy no existe. Efectivamente. Pero bueno, Talia Shire sí existe. Sí. Que por cierto, también era el personaje, bueno, esto para los que nos gusta el boxeo lo sabemos, la mujer de Rocky Balboa. También es interpretado por Talia Shire. Pero bien, a lo que voy. Estructuremos la cuestión y cómo empieza la película. La película empieza con una escena muy impactante, que es de un funerario que se entiende que está totalmente integrado en los Estados Unidos y en la forma de pensar de un estadounidense, ¿no? Y que ve que el sistema falla cuando sucede algo con su hija, ¿no? A su hija la agreden, la desfiguran y cuando va por los cauces legales resulta que la justicia falla, en tanto en cuanto la justicia no da castigo a los agresores. Entonces, este funerario, que es Bonasera, que luego en la película sale un par de veces más, explica el proceso y dice: le dije a mi mujer, ahora la justicia la hará Don Corleone. Ahí está Vito Corleone, que es el patriarca de la familia Corleone, y digo patriarca entendido esto en su máxima expresión, porque primero, digo porque si alguien woke nos ve, que entienda que el tema de la familia, tal y como está concebido, es totalmente patriarcal. Totalmente, que nadie se llame engaño. Entonces él explica, Vito Corleone cuando contesta dice: no has querido mi amistad, hace tiempo que no me invitas a tomar café. Y lo que le molesta a Vito Corleone no es que le pida el favor, no, le dice: ¿qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Porque lo que a él le molesta es que no le llame padrino, sino que lo vaya a buscar como a un matón cualquiera, ¿no? Quiere decir, ahí ya te está dando una clave de cómo funcionan los códigos para Vito Corleone. Sí, una clave que podríamos referenciar en la propia historia cuando esta Simone Vero ben Trovato, la época de la toma de decisión de Nápoles, dos Sicilias, por parte de los reinos ibéricos, especialmente Aragón, pero luego compartido, hasta el punto de que Carlos III había hecho un training ahí antes de ascender a ser rey de las Españas. Estuvo ahí de becario, rey de Nápoles. En cierta medida, más allá del hecho de que los belenes son importación de este territorio en el siglo XVIII, hay esa idea de que debajo de ese establishment oficial ligado a las coronas ibéricas y todo esto, hubo una especie de justicia secreta, una protección, que es míticamente el origen de la mafia. Esa idea de la autoprotección de aquellos elementos que no podían confiar en aquellos elementos extranjeros que tenían presencia allí. Y por tanto, ahí tenemos un vector de padrinazgo sobre la población local, de nosotros estamos aquí para minimizar los daños del imperialista ocupante y nosotros que somos de aquí, somos de los vuestros, vamos a hacer esa labor que tenemos que hacerla de manera secreta, porque evidentemente quien hace la labor oficial es el ocupante.
Por lo tanto, esa clave puede ayudar ciertamente a entender esta traslación respecto de Sicilia a América. Sí, lo que pasa es que con un matiz, y es, yo siempre lo digo, la mafia funciona porque en gran parte el Estado abdica de sus funciones. Pero cuando digo que abdica de sus funciones, me refiero a que el Estado, por ejemplo, no es capaz de proveer de seguridad a la población. Y eso al final te puede hablar más bien de una cuestión refeudalizante, incluso si quieres, ¿no? Sí. Porque el origen del feudalismo básicamente es ese. Sí, se podría hablar como de un príncipe medieval de la península itálica, un príncipe feudal. Efectivamente, y además la mafia funciona bien en el sur de Italia, entre otras cosas porque en el proceso de unificación del Reino de Italia hay ganadores y hay perdedores. Y el perdedor es el Mezzogiorno. Claramente, además. Entonces, esto también tiene que ver con la primera escena del Padrino, ¿no? La boda entre Francis Ricci y Connie Corleone. De esto no se habla tanto en la película, pero sí se habla en el libro. Francis Ricci, hay dos motivos, bueno, yo diría que tres motivos por los cuales no se le da nunca poder en la familia. El primero, porque digamos que ya había tenido sus más y sus menos antes. Y eso se ve también en la primera parte de la película, ¿no? Cuando se leen las referencias. En segundo lugar, porque se ve muy claramente que él se quiere casar con Connie como forma de medrar socialmente. Y el tercer elemento, y ese no se ve en la película, es que Francis Ricci no era de origen totalmente siciliano. Era de origen italiano, pero era de origen mixto. Uno de sus progenitores era del norte de Italia. Con lo cual, esto ya nos marca mucho, ¿eh? Quiero decir, sí. Incluso, ya digo, esto sí sale en la novela, ¿no? Esto ya nos marca mucho cuáles son los códigos. Los códigos no son italianos, son sicilianos. Están pensando en clave siciliana. Bueno, podrías decir que también en el sur de Italia, en Apulia, en Calabria o en Campania, podrían tener unos códigos similares, ¿no? Sí, pero ya que estamos para romper, podemos decir, el italiano como idioma no existe. Existe algo llamado florentino, que fue tomado a partir del siglo XIX, siglo XX, como la coiné, respecto de algo que llamaron italiano porque hubo un estado llamado Italia. Y por lo tanto, se trató de imponer una visión ideológica sobre las demás. Y lo mismo, que no existe el italiano, sino 11 idiomas que se toman como dialectales. Entonces no podemos entender respecto del hecho de que no haya una sola costumbre italiana, sino más de una. No, es que por eso es muy interesante ya empezar por esta cuestión, ¿no? Francis Ricci es mal visto ya porque no es de origen del sur de Italia. A ver, podría haber sido calabres o de Apulia y sí lo habrían visto bien, ¿no? Pero era de origen norteño. Con lo cual ya había ahí un choque. ¿Qué tenemos? Tenemos una familia, en principio son 5 hijos. Yo voy a decir que son 5. 4 biológicos y 1 adoptado. Sí, que también hay un momento de dificultad con Tom Hagen porque es de origen germano-irlandés. Correcto. Sí, que eso no gusta en principio, pero eso también se ve en la novela más que en la película. En la película únicamente hay un momento cuando va a visitar a cierto productor cinematográfico, ¿no? Que le dice, estos sicilianos dicen, no, si yo soy irlandés, ¿no? Sí, pero luego hay otro, cuando Sonny se pone un poquito cabreado y, sí, pero le echa
Sí, pero es eso, al final acaba echándole en cara esto de que no es auténticamente. Sí, pero te das cuenta que en esa escena le contesta Tom Hagen, no lo hace levantando la voz, dice, para tu padre soy un hijo igual que tú. Y ahí Sonny, que es un tipo muy impulsivo, se calla y hace un gesto como, sí, tienes razón, ¿no? De hecho, se queda ahí la cosa. Es decir, que sabe que es así, ¿no? Sí, tenemos a Fredo, Sí, John que Casale. digamos es bueno, y es el que menos luces tiene. Sí, tenemos a Sony. eh, El más impulsivo y en principio el heredero para ser Don. sí, que tiene el nombre italiano y Santino, Santino y el nombre Don americano. Corleone. Está Michael, que Tiene es la esperanza, es el sueño de una familia distinta. Y que más quizá. respetable, Sí, más respetable. De hecho, eso también se lo dice el padre poco antes de morir, ¿no? De hecho, en la primera escena, Michael es el más joven, es el pequeño. De hecho, en la primera escena, él va a la boda de su hermana con el uniforme de combatiente del ejército de los Estados Unidos, porque él es un héroe de guerra. sí, estamos hablando del 45-46. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y vuelve del escenario. No se explica exactamente en la película si es escenario europeo o escenario pacífico. No sé hasta qué punto se tendría su implicación el hecho de haber hecho la guerra en Europa o en el lejano oriente. ¿Dice algo la novela? De todas maneras, lo que ya se ve muy claro al principio es, tienes un hijo que es el adoptado, que es realmente el cerebro de la familia. Quiero decir, el consigliere, después del Don, digamos que la cabeza pensante es Tom Hagen. Luego tienes al que va a ser el sucesor del Don, ¿no? Que es Santino, Sonny, que el problema que tiene es que es muy impulsivo en todos los sentidos. Durante el tiempo que está en la película es muy difícil que se contenga. Tienes a Fredo, que bueno, ya toda la familia pues asume que es el corto de la familia, ¿no? Quiere decir, valga la redundancia. De hecho, nunca es que le den trabajos de gran importancia. Cierto es que en esta película Fredo tampoco los pide, ¿eh? Ojo. Ojo. Como mínimo mientras que manda el Don. Mientras manda el Don. Bueno, luego tienes Connie, que repito, estamos hablando de un esquema totalmente patriarcal, por lo tanto no le busquen más, es decir, un esquema patriarcal de 1945. Connie lo que quiere ser es mujer de su casa. Vamos, en ningún momento transmite otra cuestión en la primera parte. Y reto a que alguien me diga que transmite otra cuestión. Es decir, estamos hablando de otros tiempos, de otras épocas y de una sociedad muy patriarcal, sobre todo dentro de un grupo muy patriarcal. Porque podrías decir, Estados Unidos 1945, bueno, la mujer se iba incorporando al mercado de trabajo. Sí, en las ciudades, ojo, pero estamos hablando de un submundo que es el de la comunidad italiana y sobre todo el submundo que tiene que ver con la mafia, ¿no? Pongamos las cosas en contexto. Luego tienes a Michael, que supuestamente, de hecho, va a la boda de su hermana con su novia, con Kay Adams, que digamos quiere tener una vida respetable y eso es lo que él transmite. Él dice, mi familia es así, pero yo no. En un determinado momento cuando habla de las ofertas que no podrán rechazar. Sí. Claro, ¿qué es lo que sucede? Ahí pues ya se va viendo cómo está estructurada la cuestión, se va viendo también con qué tipo de gente trata el Don, porque trata con gente famosa, ¿no? El caso de Joe Fontana. Sí, que creo que todo el mundo a estas alturas ya sabe quién es.
Sí, 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 la voz. Tenía una gran voz. Era ojos azules. My Way. Sí, de alguna que otra. Frankie. Y Frankie. luego, de hecho, yo creo que ya se inspiró claramente en esa cuestión. Sí, recuerdo algún otro programa de que habían tenido un hotel en la raya entre California y Nevada con túneles. El programa iba de túneles secretos en el que, bueno, pues si te pillaban, pues te ibas por el túnel y en Nevada es legal el juego. Ajá. Correcto, pero no en California. Mm. Claro, y de hecho tenemos esa cuestión que es muy interesante. Luego ves cómo se mueve con ampones, como dicen en Latinoamérica, con matones. Quiero de hecho poner un ejemplo porque Francis Ford Coppola en la primera parte, en esta película, sí tuvo ciertos contactos con representantes de la mafia a la hora de... Sí, es interesante, pero claro, es que toda la película en sí, pero empezar con toda esa parte de la boda, es tan rica en detalles, de esa dualidad de la vida pública, pública entendiendo como familiar cara al público, y la vida interna de lo que es la familia y esa situación que podría remitirnos a la tradición en donde los puntos de giro incluso para la primera historiografía es bodas, bautizos y comuniones, por decirlo de alguna manera, porque eran los lugares en donde se juntaban elementos que podían ser personales, pero estructuraban una relación de clan, una relación bastante política. Totalmente. Y por eso tenemos esa situación cara al interior de la casa con esas recepciones, peticiones, como si fuera eso, el día del queso. Bueno, no sé si conoces el día del queso que aparece, por ejemplo, en el aro este de la Casa Blanca, que un día a un presidente se le ocurrió abrir la Casa Blanca para que pudieran ir y coger un trocito de queso, y eso luego ha derivado en que un día pues puede cualquiera ir y hacer una petición. Pues, pero Tom Hagen esto lo explica en la primera escena, sí, que esto es una tradición siciliana por la cual el día de la boda de un hijo se pueden hacer estas peticiones. De hecho, cuando le dice a Bonasera que le va a ayudar, y le dice, algún día, y quizás ese día nunca llegue, tendrás que servirme, pero si no, acepta la ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Sí. Digamos que está tasada esta cuestión, ¿no? Sí, y por ejemplo hay a un fotógrafo que le rompen una imagen porque no quieren que salga, por eso de los invitados. Los del FBI, que no puedo dejar de dar un detalle curioso. J. Edgar Hoover, que había hecho la guerra teniendo todas las Américas en el hemisferio occidental bajo la orden del FBI, por tanto en la contrainteligencia y en la inteligencia había sido asunto del FBI, y la OSS, que será el precursor de la CIA, se ocupó del resto del mundo. En el año 46-47 se estaba estructurando la sucesora de la OSS, la CIA, a la que J. Edgar Hoover quería dirigir como un supuesto ascenso. Esta FBI todavía estaba un poquito mal de recursos, por lo menos cuando vemos que varios agentes están tomando nota manuscritamente de las matrículas in situ en el parking de la boda. Sí, efectivamente, eso se ve, de hecho, en la escena de la boda. Y sí, están tomando nota a mano. De hecho, estoy también recordando otra cuestión, y es la participación de un mafioso real en la película, como personaje secundario, muy secundario. Me estoy refiriendo al que hace de Luca Brasi. Luca Brasi, que era Lenny Montana,
había realmente trabajado para la mafia, ¿no? Entonces, cuando yo digo que Francis Ford Coppola habló con ese mundo y tenía, digamos que, una aprobación tácita para grabar lo que grabó, no estoy exagerando, ¿no? Porque de hecho tenemos ese ejemplo, ¿no? Vamos a ver, tú no vas ahí si realmente no sabes a quién estás contratando. Entonces, digamos que está representado, y está representado relativamente pronto el conflicto, que es el que va a desencadenar todo lo demás. Tenemos, bueno, la escena de Tom Hagen persuadiendo al productor de cine con métodos bastante expeditivos. Sí, al señor Wolf. En un primer momento, hablando bien. Bueno, de hecho, Tom Hagen raramente levanta la voz. Cuando Wolf no quiere darle el papel a Joe Fontana, bueno, pues la gente muchas veces se queda con lo del caballo, ¿no? Lo de la cabeza del caballo, ¿no? Para avisarle de podemos llegar hasta donde nos dé la gana. Sí, no se quedan con la parte en la que quería hacer a una muchacha una estrella, en la que Waltz se la habría trajinado. Y lo dice explícitamente. Es que es una historia, es un lío de faldas al final, lo de Joe Fontana y Waltz. Es un lío de faldas, no tiene más. Lío de faldas, repito, estamos hablando de una sociedad patriarcal que se tolera si es una cuestión entre hombres, ¿no? Es que esto es interesante porque también ves cuál es la escala de valores que tienen, ¿no? Esto a una mujer no se lo toleran, sí se lo toleran a un hombre. Con unas limitaciones, porque tú creo que te acordarás de cuando Joe Fontana está hablando con el padrino, ¿no? Y bueno, en el momento en que lo agarra de las solapas le dice, aguanta como un hombre, ¿no? Sí. Luego, a ver qué has aprendido en Hollywood. Efectivamente, pero también le dice, a ver, vives con tu familia, ¿no? Cuando entra Santino, después de haberse trajinado a una invitada que no es su esposa, ¿no? Don Vito no es tonto. Entonces, cuando lo ve entrar, dice, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre, ¿no? Digamos que Don Vito Corleone tiene una escala de valores, ¿no? Y sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. Es decir, Vito Corleone es un mafioso, sí. Es un criminal, sí. Pero tiene unos límites. Tiene unos límites. Él considera que hay unos límites. Lo que es respetable y lo que no es respetable. De hecho, ese es el gran conflicto que provoca todo lo que sucede con la familia en la película. El conflicto es Vito Corleone no se quiere meter en el mercado de las drogas. Corleone sí que considera que te puedes meter en el juego una prostitución. Pero para él ese es el límite. Y Vito Corleone tiene una oferta que de hecho Tom Hagen es partidario de meterse en ese mercado. Santino, bueno, que demuestra que es muy impulsivo. Estoy pensando en la reunión con Solonzo. Sí, demuestra que no sabe qué está en juego, cómo negociar. A veces se ha utilizado ese momento, esa reunión, como una muestra de cómo negociar bien el papel de Vito Corleone y cómo negociar mal o meterse en camisas de 11 varas que no estás asumiendo y que no estás entendiendo, como es el papel de Sony en esa reunión. Efectivamente, sí, de hecho su padre le llama la atención diciéndole nunca digas en voz alta lo que piensas, que ese es el ABC de cualquier negociación,
sea política, sea de negocios, Sí, sea de cualquier tipo. porque en ese momento le estás dando la clave al otro. Le estás Claro, diciendo, el heredero es este. Y este tiene una opinión discrepante de este. Con lo cual, si me quitas a este y se pone este, entonces el asunto está arreglado. Con lo cual estás dando pie a una determinada acción que es la que va a continuación. efectivamente, date cuenta de una cosa. Fredo es consciente de su papel secundario. Está en la reunión, pero no abre la boca. Es que esas cuestiones son importantes, ¿no? Lo que sucede efectivamente posteriormente es que hay un intento de asesinato contra Vito Corleone, intento que casi sale bien, de hecho va gravemente herido al hospital. También ahí se ve la ineptitud de Fredo para defenderlo, porque se le cae la pistola. Sí. Y el hecho de que el guardaespaldas supuestamente estaba enfermo, comprado. Ah, sí, Pauli. Pauli, bueno, con él Peter Clemenza después ya ajusta cuentas. Sí. Entonces, ¿ahí qué es lo que sucede? Aparte de un juego de espejo que en buena medida, no en lo temporal, pero sí en lo espacial. Bueno, en este caso también es temporal. El juego con las naranjas. Que luego cuando exista el fallecimiento, también habrá una naranja. Habrá una naranja en el momento de esta compra y del intento de asesinato. Y luego, pero ciertamente eso, ya llegaremos a eso. Hasta ese momento, realmente Michael Corleone está fuera de los negocios de la familia. Está fuera, primero porque él quiere estar fuera, y segundo porque su padre Don Vito tampoco lo quiere meter. Pero ojo, no es que no lo quiera meter porque no le tenga consideración, al contrario, porque le tiene mucha consideración, no quiere mezclarlo en ese mundo. Quiere que sea el primero que haya estudiado, que haya ido a la universidad, que sea un héroe de guerra, más o menos lo que el señor Joseph Kennedy podía pensar respecto de sus hijos, que fueran congresistas, senador, presidente, alguien de la élite oficial, por decirlo de alguna manera, saludable, respetable. Luego hay otro detalle, no sé si has reparado en él, que es muy significativo, ¿no?, de los roles que tiene cada hijo. Ya digo, quitando los casos de Fredo, que es que el pobre no da más, ¿no? Fredo, y de Fredo en este caso sería casi como una mujer en el papel que tiene. Bueno, incluso de eso Mario Puzo podría hablar, ¿no? Pero quitando los casos de Fredo y de Connie, ¿no? Que Connie en esta película, que es en la que tengo que hablar, tiene el papel que tiene, ¿de acuerdo? Fíjate, hay una diferencia. A ver, Tom Hagen es el consigliere, ¿de acuerdo? Tom Hagen es, digamos que bastante consciente de eso, y aunque puede tener su ambición, también sabe que le debe todo a la familia, ¿no? Y eso se ve claramente, que él, aunque tenga que ser apretando los dientes, si se toma una decisión, la acata, ¿no? Date cuenta de que Santino sabe hablar italiano perfectamente. De hecho, tiene hasta un nombre italiano, aunque sea Sony. En la escena en la que Michael Corleone se mancha las manos por primera vez y eso ya no tiene vuelta atrás, hay un diálogo con Solozzo y con el jefe de policía, corrupto. No sé si te has dado cuenta que en ese diálogo hablan en italiano con él y él entiende, pero para hablar con soltura le cuesta algo. Sí, se cambia al inglés. Claro, pero eso no pasa con Santino. Santino sabe hablar en italiano perfectamente. ¿Qué quiero decir con esto? También es verdad que Santino es mayor que Michael,
pero también el tipo de mundo en el que se mueve Santino es distinto al mundo en el que se ha estado moviendo Michael hasta ese momento. Michael, hasta que se mancha las manos, quiere vivir como un americano. Y eso incluye que realmente, a ver, Kay Adams es anglo. ¿De acuerdo? Tendría que mirar, pero ese no es el caso de su hermano, ¿eh? Quiero decir, incluso en eso te das cuenta que ya suponen roles distintos. Michael acaba ahí porque resulta que se destapa como el más frío y el que tiene más tablas de todos los hijos. Pero teóricamente no era lo que le tocaba. Y de hecho tengo la sensación, viendo la película, que Michael en un primer momento entra ahí por una cuestión de lealtad a su padre. Cuando ve que se lo pueden cargar. Sí, que en cierta medida existe un subtexto impulsivo en esa decisión de Michael, recubierta de un tapiz de frialdad, lo cual revela la situación como antiguo combatiente. Eso sí, Sony le dice: esto no es como la guerra, que estabas disparando a 1000 metros de distancia. Eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio. No sabe exactamente las vivencias que ha tenido Michael en la guerra y en el frente de combate en el que haya estado, a qué distancia ha estado el enemigo, si ha sido un francotirador o ha sido alguien que ha ido con la ametralladora en el frente, o si ha estado porque entenderemos que el uniforme que tiene no es de aviación, no es de la marina, es de tierra. Así que decir, oye, esto es disparo a quemarropa, eso está bien, pero prejuzgar de manera tan fogosa, evidentemente es un error. Lo mismo que ciertamente el hecho de que Michael lo que quiere es vengar lo que Fredo no ha podido hacer, que es frenar el intento de asesinato, o por lo menos in situ haber hecho lo que tal vez Sony hubiera hecho, que es por lo menos haber herido a uno, o haber matado a uno, o haberles matado a los dos. O quizá Vito hubiera acabado igual, pero esa sensación de rausa, de rabia que le corroe a Michael, quiere quitársela de alguna manera, y por tanto con esa aparente frialdad dice eso de no, ya le mato yo, pensando de yo he matado en la guerra, así que un par más no importa. Problema, matar en una guerra está más o menos permitido, entre comillas, porque él es el jus in bello, el derecho en la guerra, pero matar en una sociedad más o menos pacificada como es la de después de la Segunda Guerra Mundial, en una zona civil, eso es un crimen normal y corriente. Sony actúa de una forma protectora con su hermano, en el sentido de que, a ver, es que Sony quiere a su hermano, quiere a Michael, ¿no? Lo trata como un hermano pequeño porque lo está viendo como un hermano pequeño y actúa desde el prejuicio, efectivamente, ¿no? Pero quiero decir, también en eso hay la escala de valores de decir, oye, no te queremos meter en esto. El propio Santino es consciente dentro de sus impulsos de lo que es ese mundo. Y porque es consciente de las expectativas del padre para con Michael. Efectivamente, que eso es ley, tanto para Santino como para Tom Hanks. Lo que diga el Don es ley, se respeta. Entonces, aquí lo que sucede es que en el momento del atentado, Michael ve con mucha frialdad lo que va a suceder, ¿no? Es la escena en la que él está sentado y dice, no, lo intentarán matar otra vez. Y es cuando él decide cargarse a Solonzo y a los otros, sabiendo que eso va a desencadenar una guerra entre familias. Porque sabe, porque lo ha visto, el segundo intento de asesinato en el hospital, vaciándolo
con la connivencia del capitán de policía, y se lo dice, no va fiado esto de suicios italianos, y tiene que hacer esa pantomima, ese trampantojo de cuando viene el pastelero, ponerle, Enzo. sí, ponerle de una manera más o menos así. Y además antes ha tenido precaución de cambiarle al padre de habitación porque solamente hay una enfermera, y entre los dos lo llevan, creo que es a una especie de cuchitril en el fondo de un pasillo. Efectivamente, para que no lo encuentren de primeras. De hecho, cuando ve aparecer a Enzo, se piensa que es un sicario, ¿no? Que el pobre Enzo, que no tiene nada que ver con eso. Bueno, aún da el pego, ¿no? Porque es un señor que va bien vestido, con sombrero, ¿no? y le hace parecer que lleva un arma, ¿no? Pero bueno, eso sirve, por ejemplo, para que en un primer momento un coche que se para delante pase de largo. Y esos segundos, porque luego ya es cuando aparece Tom Hagen y los guardaespaldas, son decisivos para que no lo maten a Don Vito. Quiero decir, en ese momento Michael ve la situación, ve que no hay marcha atrás, realmente se ve claramente que esto ya no es una cuestión, digamos, de dinero. Él está pensando en proteger a su familia. En ese sentido está pensando en proteger a su padre, ¿no? Bien, mata en una reunión en un restaurante a Solozzo y al capitán de policía corrupto. Luego, a través de los periodistas que están en nómina, sacan lo de los tejemanejes del capitán corrupto. Que es un elemento interesante, eso de tener periodistas a nómina. Bueno, tampoco tiene que extrañar tanto. No digo que extrañe, digo que está bien porque hace que la ensalada sea muy rica en ingredientes. Sí, no, realmente, es que realmente yo, si la considero una gran película, es porque muestra esto con mucha complejidad. Pero vamos a ver, es que en el sur de Italia la mafia no tenía periodistas en nómina. Claro que los tenía. Claro que los tenía. Sí, uno de los directores que fueron contactados, que era este muchacho Sergio Leone, que dijo que no porque estaba haciendo una película que gracias a que la hizo, como Eras una vez en América, que tardó hasta el año 84 en hacerla. En aquel momento acaba de terminar, en el año 68, una película, Eras una vez en el oeste. Luego Agáchate maldito, en el año 71. Y en su película de Eras una vez en América hay un policía que también tiene sus más y sus menos entre los dos protagonistas, James Woods y Robert De Niro, que es un personaje que interpreta Danny Aiello italiano, lo cual ciertamente resulta un poco curioso, y también es un poco malandrín, con lo cual en estas películas hay estos componentes respecto del poder oficial, la corrupción para ser parte del conflicto con una parte distinta de la que son los protagonistas. Démonos cuenta, esto también lo vimos en otra película de la que hicimos conversatorio, que fue La fuerza del cariño. Aquí sí que te hablan de en qué año estás, te hablan de la ciudad, que es básicamente Nueva York, aunque hay alguna incursión en Las Vegas, ¿no? Pero no se habla en ningún momento del presidente del que hay. Digamos que esa es una cuestión irrelevante. Sí se habla de que están en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, incluso hace algún comentario Clemenza, ¿no?, sobre la falta de componentes que hay en la industria. Y se hace también una referencia a que la gente está hastiada de la violencia de la Segunda Guerra Mundial y que digamos que esto de las matanzas entre clanes es menos estético que antes. Se hacen estos comentarios, pero no se hace comentario de la macropolítica de los Estados Unidos del momento, ¿de acuerdo? No se habla
En esta película, repito, en esta película... Exacto. Efectivamente, pero yo ya hago los matices. Como solo vamos a hablar de esta, ya digo que en esta no se habla de Truman, por ejemplo. No. En este caso, el tratamiento es más o menos parecido a una película que tiene un comentario más o menos extenso, como una media hora, en un vídeo propio, como es Gente Corriente. Una película que está encapsulada estrictamente en lo que sucede en esa familia. No hay nada fuera, salvo el hecho de que hay una mínima referencia a que estamos en esa película en Chicago. Sería indistinguible ni en espacio ni en tiempo, porque se centran única y exclusivamente en la historia. Aquí no nos quieren meter con desvíos que a veces son bastante sencillos respecto de el presidente Truman, y ya en ese momento, quieras o no, te escapas de la película. Digo como espectador, porque sí, estás pensando ya, Truman derrotó a Dewey, lanzó la bomba, y en ese momento te apartan la película. Si no lo meten, entonces estás 100% con los Corleone. Efectivamente, en la primera parte del Padrino esto no sucede. No se habla ni de Truman. Y tenemos que ir a uno de los elementos, ¿no? Es que la traición en la primera parte del Padrino sale muy a menudo. Sin pensar demasiado, y probablemente me estoy olvidando de alguno, ya se me ocurren 3 traidores. No, 4. Ya se me ocurren 4. Los voy a enumerar. Pauli, Francis Ricci, Salvatore Tessio y Fabrizio. No están ordenados cronológicamente, pero los 4 son traidores a la familia en algún momento de la película. Pauli, hemos hablado de él, que es el que tenía que hacer de guardaespaldas de Vito Corleone, ¿de acuerdo? Aquel día supuestamente está enfermo. Sí. Enfermo. Y el segundo y el tercero están bastante cerca en el tiempo, que son, el marido de Connie. Efectivamente, que es un auténtico pieza. Y un pieza, ¿por qué? Porque es un maltratador. Hombre, yo iba a decir que le inflaba hostias a la mujer, pero... No, pero es que eso es un maltratador. Y de hecho juegan con que Santino es una persona muy de familia en el sentido de protector de los suyos, ¿no? Y por ejemplo hay una escena que es cuando va a ver a su hermana al piso. Ojo, Connie y Francis Ricci no viven en el complejo de la familia, viven en un piso aparte en el centro de Nueva York. Se presume que en Manhattan. Es muy curioso porque la ve con la cara morada de las palizas y va a buscar a Francis Ricci y le devuelve una soberana paliza hasta que lo deje inconsciente. Y dice, y que sea la última vez que se te ocurra. Sí, que la vuelvas a tocar. Efectivamente. Lo cual resulta muy propio de la época. Y algún woke igual dice, ¡qué vergüenza! ¿Cómo se les ocurre? Ella está tratando de justificar a su marido. De, no, yo le pegué primero, fue cosa mía, fue culpa mía, fue culpa mía, fue culpa mía. Lo cual ciertamente, guste o no, era lo que ella, Connie, habría dicho en la vida real. En muchas mujeres maltratadas, sí. En muchas mujeres maltratadas de la época. Ese discurso de asumir que encima era porque ellas habían hecho algo malo. No, era que el otro era un sinvergüenza. Con lo cual es una adaptación fiel de lo que tiene que contar, no de lo que te gustaría ver. Efectivamente, pero es que uno de los elementos que se valoran del Padrino es su realismo, ¿no? Pero precisamente esa impulsividad de Santino es la que utilizan para asesinarlo. Pongamos en contexto una cuestión que hemos dicho al principio de la película.
Francis Ritchie nunca entra a formar parte de los negocios formales de la familia. Y de hecho, él quiere, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se reúnen, lo dejan fuera de la sala, cierran la puerta para que él no entre. Cuando él quiere proponer un negocio en la comida, dicen, no, mi padre siempre dice que nunca se habla de negocios en la mesa, ¿no? Él se siente, y con razón, excluido de ese núcleo de decisiones. Y él es ambicioso, él quiere más, ¿no? Aunque le dan una casa de apuestas para él solito, para vivir bien, ¿no? Quiero decir, no es una persona que viva mal en términos económicos. Esa ambición es la que van a utilizar junto con la impulsividad de Santino para matarlo, a Santino. ¿Y cómo lo hacen? Saben que si Francis vuelve a agredir a Connie, Santino va a ir a por él. Bien, pues ¿qué hacen? Se inventan una supuesta amante de Francis que llama a casa de Connie. Connie se enfada muchísimo. Eso le da pie. Ojo, repetimos, en ningún momento estamos justificando esto. Estamos explicando cuál es la estrategia, ¿de acuerdo?, que toman, porque esto está además planificado. De manera que lo que hace Francis es darle una somanta de palos otra vez a la pobre Connie, y Connie en este caso se asusta tanto que llama a su hermano. Es decir, es peor que la otra vez, para pedir que por favor venga. Evidentemente, Santino se enfurece, va a buscar a Francis Ritchie sin la debida protección y lo tirotean en una cabina de peaje porque le han tendido una trampa. Y lo tirotean además de una forma, digamos, bastante cruel. Ahí es donde Vito Corleone tiene que ir a pedirle a Bonasera, al funerario de la primera escena, que le devuelva el favor. Sí, en un cruel asesinato estilo Bonnie Clyde. Efectivamente, eran en lo que estaba pensando. Sí, y resulta curioso porque la propia película, con el anterior, con Pauli, muere en una zona amplia y este también muere en una zona amplia. Al lado, sí, dicen, de un puente, y este caso de Pauli es al lado de una especie de lago, pero cuando uno se fija en los lugares donde suceden las dos acciones, puede ver cierta similitud. No sé si buscar o no, pero digamos que a un poeta le sonaría, le rimaría, a una especie de déjà vu. Seguramente diría, yo he estado aquí. En ambos casos son lugares bastante abiertos, ¿de acuerdo? Lo que hay detrás donde matan a Pauli es un campo, se supone que de trigo, ¿no? Es un campo, que es cuando Clemenza dice que va, bueno, a hacer sus necesidades, ¿no? Además, bueno, tiene incluso un punto anecdótico, ¿no? Y es que una vez que lo liquidan, le dice al sicario, deja ahí el arma y dame los canelones. Los canolis. Sí, sí, bueno, lo dice en italiano, efectivamente. Y en el caso de Santino, sí que es verdad que es un espacio muy abierto también, pero sí que utilizan la cabina de peaje, ¿no? Las cabinas de peaje, mejor dicho, como trampa para tirotearlo. Hay que poner en contexto una cuestión. Cuando Michael Corleone mata al capitán y a Solozzo, lo envían a Sicilia para evitar represalias. Y Michael Corleone en Sicilia no está parado, no está quieto. Lo cual es eso, es interesante la reflexión porque Michael, antes de mandarle a Sicilia, era alguien americano, héroe de guerra. Sicilia es su universidad de la mafia. Totalmente, totalmente. Es donde aprende a desenvolverse en italiano perfectamente, que es algo que luego ya no va a perder.
Porque además en Sicilia se casa y en un primer momento le tienen que traducir cuando Sí, quiere cortejar. porque se siente cómodo en inglés. Efectivamente. Digamos que esa cuestión luego la va aprendiendo, ¿eh? Es decir, llega, a ver, su primera lengua siempre va a ser en inglés, pero digamos que llega un punto en el que se desenvuelve en italiano, ¿no? Pero cuando va a cortejar a la persona de la que se enamora, recordemos que estaba saliendo con Kay Adams. Pero a Michael Corleone le da tiempo de enamorarse de una bella mujer siciliana, Apolonia. Incluso le da tiempo para casarse con ella. Yo creo que se enamora. En ese momento parece que hay amor, ¿no? Y bueno, también le da tiempo para que le tienen una trampa en la cual él tiene la suerte de salvarse, pero no su mujer, a la que asesinan con un coche bomba. Sí, porque en un primer momento dice que el andiamo, prepara la máquina. Bueno, pues que va a conducir él. Pero le preparan para que le pase a él, pero luego, al final, ella que ha intentado tener unas clases con Michael para aprender a conducir, pues se le adelanta por la izquierda y por la derecha, y ahí coge el coche. Y no recuerdo, y eso que la he visto hace un momento, Apolonia estaba embarazada, Sí, sí. con lo cual ahí hay un elemento que también es agravante a la hora de dolor, ¿eh? Y que ciertamente hay otro juego de espejos, como hay varios en la película Boda Americana al inicio, Boda Siciliana. Correcto. Y modos sicilianos, porque cuando Michael Corleone corteja a Polonia en casa de Vitelli, Vitelli es el padre, no, que además el diálogo traducido que tiene con Vitelli es alucinante. Sí, porque en primer término están hablando como quien se encuentra a alguien y dice, oh, hemos encontrado una chica, qué chica. Y luego se encuentran Su hija. de joder, es la hija del tipo este. Bueno, pero luego el diálogo, la segunda parte es alucinante porque le dice, me llamo Michael Corleone y esta información en mi país valdría mucho dinero, ¿no? Luego dice, yo respeto a su hija, pero digamos que tampoco quiero problemas porque si no perdería a un padre en vez de ganar a un yerno, ¿no? Digamos que es muy... A ver, Vitelli, que no es tonto porque es siciliano, sabe que está hablando probablemente con el hijo de un capo mafioso. Porque si te das cuenta, su actitud cambia después del diálogo traducido. Sí, como cuando con Walsh le dijo, investiga este. Ah, hombre, pero Corleone. No usó el nombre de Corleone a no ser que sea necesario. Efectivamente. Pero lo digo porque incluso cuando corteja a Polonia y visita a la familia, hace regalos a toda la familia. No sé si te acuerdas Sí. de la escena. Es decir, que son modos sicilianos. Es una pena que solo pueda hablar de esta película. El traidor es Fabrizio. Bueno, quien haya leído la novela, pues puede... A ver, lo de Fabrizio en la película se queda ahí. Es que Aunque, pena o no, estamos hablando de una película de 177 minutos que luego hicieron una segunda y luego hicieron una tercera. Sí, pero es que ni siquiera en la segunda ni en la tercera sale eso. Ah, bueno, pues entonces puedes decirlo, porque si no sale la segunda ni la tercera, entonces... Vamos a ver, Fabrizio evidentemente hace el trabajo de parte de Barsini, del cual vamos a hablar ahora. Sí, porque podríamos pensar primero, Solozzo es el culpable de todo y liquidándole, entonces está resuelto. ¿Quién está detrás? Los Tataglia. Y pensando, bueno, pues entonces los Tataglia, pues entonces ya está. Y no.
detrás de Solozzo y de los Tataglia está Barsini. Así que es como una matrioshka, ¿no? Con sus diversas capas y capas, porque lo de la cebolla quedaría un poco demasiado ordinario. Efectivamente, lo que sucede en el momento en que muere Sonny es que Vito Corleone es consciente, se está recuperando aún del asesinato, es consciente de que si no pone fin a la guerra entre familias, se van a cargar a los Corleone como grupo. Y entonces, digamos que se abre a un pacto, que es esa reunión de las familias de la comisión en Nueva York. De las 5 familias. Efectivamente. Recordemos una cuestión. Vito Corleone es una persona de honor, en tanto en cuanto cumple con sus compromisos. Y ese tema es muy importante entenderlo. Es decir, la palabra de Vito Corleone vale. Y digo porque en esa reunión, ¿no?, se plantea lo de definitivamente abrirse al tráfico de drogas, ¿no? Y Vito Corleone no quiere, pero acepta eso y renuncia a vengar a Santino, y es una promesa que él cumple, de hecho, ojo. Sí. Él sí. No, vamos a ver, la palabra de Vito Corleone tiene valor. Es que es muy importante entender estos códigos, ¿no? En la reunión acaban con un abrazo ritual Philippe Tartaglia y Vito Corleone. Claro, él pone una condición, y es: yo soy muy supersticioso, y si le pasa algo a Michael, yo echaré la culpa a todos los aquí presentes. Es decir, al final es un pacto. Esto es como cuando renuevan a un jugador en un equipo a la baja, ¿no? Estabas cobrando 5 millones de euros, te vamos a pagar 3. No. A cambio vas a estar un par de años. Eso es una renovación a la baja, porque realmente tiene que abrirse al tráfico de drogas, tiene además que compartir sus contactos y su protección con políticos. El ámbito judicial. Efectivamente, y tiene que renunciar a vengar a Santino. Que esto, dentro de los códigos de la mafia, realmente es que es un pacto muy a la baja. Porque la única condición que pone es: no se les ocurra tocar a Michael. Es la única, ¿no? Sí. Y en el coche de vuelta, él le dice a Tom Hagen: mira, Tartaglia al final es lo de menos. Aquí quien ha movido todo esto es Barsini. Es decir, Vito Corleone sabe quién ha movido esto y sabe quién está realmente detrás. Sí, ahí demuestra incluso a Tom Hagen que sabe más que él, porque en un primer momento se queda diciendo, no sé, incluso hay un microsegundo de este Vito estará empezando a chochear respecto de cuando has dicho Barsini, porque igual ya está empezando con ese alemán que oculta cosas. Y le dice, no querrás decir Tartaglia. No, Barsini. Eso sí, en esta reunión, que es en una sala más o menos formal, con una pintura de fondo, la bandera de Estados Unidos, que parece como si fuera una reunión de empresa o una reunión política. Sí. Dicen cosas como, por ejemplo, tenemos que evitar que los niños tomen las drogas. Con lo cual todavía hay un pequeño ramalazo ahí de honorabilidad, o por lo menos mínimamente de poner límites. Claro. Es decir, no lo quiero en las escuelas, no lo quiero ahí, porque eso sería una infamia. Luego salta diciendo, bueno, lo que tomen los negros da igual, porque son como animales y por tanto no nos preocupa su futuro. Con lo cual ahí ya está también el tema. Bueno, pero ese racismo a finales de los 40 era común, en la sociedad estadounidense. Ojo. Sí, claro. Estamos hablando de... Es decir, los afroamericanos tenían derechos políticos en el norte del país,
Pero eso no significa que no estuvieran discriminados. Ojo. Es decir, pero sí, ves esas dos partes y ves que están pensando en clave de familia patriarcal blanca. Es decir, eso es lo que yo diría. Fíjate que cuando regresa Michael Corleone, hace dos cosas. La primera de ellas, volver con Kay Adams. Sí, que ella ha intentado escribir una carta, pero Tom Hagen no se la ha querido reenviar porque así puede hacer negabilidad de si yo cojo esta carta ahora mismo, entonces puede un juzgado decir que yo sabía dónde está Michael. Y en principio parece que nadie sabe, pero alguien sí lo acaba sabiendo porque la muerte de Sony está vinculada con el intento de atentado con Michael. Y seguramente eso en la novela está explicado. Claro, y ahí ya vamos en que por un lado vuelve con Kay Adams y en segundo lugar ya tiene un papel activo en la familia como sucesor del Don. Sí, porque Vito está presente, pero también Michael, y empieza a coger hechuras de incluso quitándose en medio a Tom Hagen. Se lo quita de en medio, pero se lo quita de en medio hasta cierto punto. Es decir, quiere hacer y deshacer, pero no lo relega totalmente. Es decir, lo manda a cuestiones administrativas, básicamente. No lo manda a determinadas decisiones, pero sí, digamos que claramente, a ver, Tom Hagen era el consigliere, ¿no? Y digamos que Michael quiere hacer las cosas a su manera. A ver, Fredo en esta película no es un peligro. Bueno, podemos hablar de la escena de Moe Green, que creo que también da para hablar. Sí, a Fredo le han metido ahí en esta situación de ir distribuyendo a los hijos más o menos, a Fredo en Las Vegas, a Michael dirección hacia Sicilia. Fredo está en un lugar donde el dueño ha hecho favores, ha recibido favores, y un favor que hace es precisamente mantener a Fredo ahí alejado. Y en un momento dado, la familia, Michael, tiene la idea de comprar el hotel con una situación que avizora otras distintas, y solamente voy a dar un dato objetivo, y es el hecho de que hay un momento dado en el que se convierte Las Vegas en un centro importante, que es algo que no está en la película, pero se visualiza en tanto en cuanto vemos lo que, por ejemplo, en una película como Elvis, como la película de Elvis, con cómo era el actor, ahora no recuerdo cómo era el actor que interpretaba a Elvis, pero sí está Tom Hanks como haciendo del coronel Parker, que en un momento dado estos hoteles le chupan toda la vida con contrato leonino para pagar las deudas de juego que tiene el coronel Parker. Y esto también tiene que ver con el Rat Pack, tiene que ver con ciertos artistas que dinamizaron cambiar la percepción de ser un lugar solamente de juego a ser juego un poquito con espectáculos. Y luego en los años 90 con una situación más familiar, con mucho más apertura de lo que podía ofrecer Las Vegas. Y ahí tiene ese asunto con precisamente el artista del que usted me habla, con esa idea de, bueno, tendrás que venir aquí al hotel cuando lo compremos nosotros 5 veces al año para hacer algún espectáculo, te traes a algunos de los amigos de Hollywood, ahí está el Rat Pack en la vida real. Bueno, pero digamos que tampoco le sorprende a él ni hace mala cara, le dice, haré lo que sea por mi padrino y lo sabes. Es decir, digamos que él también sabe perfectamente en qué consiste la cuestión. Sí, del otro lado tenemos ciertamente ese momento en el que
ese muchacho del que usted me habla, el dueño supuestamente del hotel, dice, ah, no, no, ustedes están muy debilitaditos, así que voy a hablar con Barsini y esto me lo arregla él. Así que ustedes están prácticamente de retirada. Pero pongamos una cuestión en contexto. Cuando Michael vuelve de Sicilia, ya se le delega de facto el mando a él, antes de que fallezca, don Vito. Esto es importante. El don sigue estando, pero el mando ya lo delegan en Michael. Una curiosidad, el primer negocio de los Corleone es el aceite, ¿de acuerdo? Que es la Genco Oil, ¿no? La importación de aceite siciliano. Luego, evidentemente, se diversifican, ¿no? Pero en un primer momento eso es lo que les hace ganar dinero. Y en ese momento están pensando, digamos que Michael Corleone ve que lo conveniente, todo esto responde a una estrategia que solo se entiende al final de la película. Ojo, esto es muy importante. Michael ya sabe lo que va a hacer cuando vuelve de Sicilia. También sabe que lo que quiere hacer tiene que esperar un tiempo. Pero si algo demuestra Michael Corleone es que no tiene prisa, ¿no? Michael Corleone pues ve que la cuestión tiene que ir hacia el juego, ¿no? Por eso quiere comprar el hotel y el casino. Ojo, quiere quedárselo todo. Ahí es donde hay el diálogo con Moe Green, ¿no? Le está dando información a Michael, ¿no? Y Michael demuestra que sabe perfectamente lo que está pasando cuando dice, por eso golpeas a mi hermano en público. Esto es importante. Y cuando se va a Moe Green, va Fredo en una cuestión premonitoria y le dice, no se puede hablar así a alguien como Moe Green. Y le contesta, eres mi hermano mayor. Ojo, es que Fredo es mayor. Pero nunca hagas nada en contra de la familia. También lo advierte. Y de hecho tendría que hacer memoria, pero creo que es la última escena de la película en la que se ve a Fredo, ¿eh? Debería pensar, pero creo que es la última. Porque luego ya nos vamos... No es la última. Porque aún no muere... Aún no está muerto Vito Corleone. Exacto. Que si quiere. Claro, efectivamente. Podemos hablar de la naranja, cuando está jugando con su nieto tan feliz, ¿no? Y digamos que, bueno, tiene una muerte relativamente plácida, ¿no? Porque le da un jamacuco de repente y ahí se queda. Exactamente. En una zona un poco bucólico-pastoril. Claro, una zona rural, ¿no? Claro, pero digamos que para morir no es un mal tipo de muerte, ¿no? Quiero decir, no hay, digamos que un sufrimiento prolongado ni extremo, ¿no? Y es interesante porque en el funeral, bueno, ojo, Vito, poco antes de morir, le da la clave de lo que van a intentar hacer con él, con Michael, y le explica, vas a tener un traidor en tu grupo que va a organizar una reunión con Barsini y te matarán. Esto más o menos se lo explica Don Vito a Michael. En la última conversación que tienen, que es, digamos que una conversación como de fin de ciclo, ¿no? Porque le explica, yo tenía otros planes para ti, me habría gustado senador Corleone, gobernador Corleone, pero no hubo tiempo, ¿no? Donde un poco le dice, mira, no me habría gustado que tú acabaras siendo el don. Por el tema de que buscaba la respetabilidad, ¿no? Social para su familia. Sí, que hubiera acabado, por ejemplo, como los Cuomo. Por poner un ejemplo. Lo que sucede es que en el funeral de Vito Corleone está al lado Tom Hagen, ojo, es decir, lo relega pero lo tiene cerca, de hecho está al lado. Es cuando Michael se da cuenta de quién lo va a traicionar. Se da cuenta de que va a ser Tessio.
el que va a proponer la reunión. Y ahí ya es cuando empieza la traca final de la película, que es el ajuste de cuentas, ¿no? El ajuste de cuentas que se hace el día del bautizo del hijo de Francis Ritchie y Connie Corleone, del que Michael es padrino. Y es una escena en la que hacen uso de la música religiosa, ¿no? Y claro, mientras le están preguntando, es un bautizo católico, obviamente, le están preguntando renuncias a Satanás, están los sicarios de la familia liquidando a todos y cada uno de los jefes de las otras familias y a Moe Greene, ¿no? De hecho es bastante impactante, ¿no? Porque van intercalando un asesinato y una escena del bautizo. Lo van haciendo así. Sí, algo que ya habían hecho con la presencia de Michael en Sicilia, intercalando un poquito de lo que pasa en América con lo que pasa en Sicilia. De hecho, personas importantes que están en eso, bueno, está Peter Clemenza, que Peter Clemenza es un personaje que me parece muy curioso, te voy a decir por qué. Porque une su brutalidad, ¿no?, con toques cotidianos de la vida. No sé si te has dado cuenta. Sí, por ejemplo, enseñándonos a hacer unos espaguetis sicilianos. Claro. Ahí con sus albondiguillas y con su salchichita. Y enseñándole a Michael cómo hacerlos. Sí, lo cual es interesante porque hay una película que en 1990 surgió como era Uno di Noi, uno de los nuestros, con Martin Scorsese. Y allí era la mamá, creo que era la madre del propio Martin Scorsese quien hace una receta más o menos parecida de la de Clemenza y nos la muestran también. Y dicen la salvedad de que allí sí que se hizo la receta, que la hizo la mamá de Martin Scorsese y era comida de verdad y que la comieron efectivamente. También en Clemenza hay otros toques, como el hecho de que se despide de su mujer, oye, que llegaré tarde, ¿no? Es que es muy curioso porque con este personaje secundario intercalan temas de brutalidad con la cotidianeidad, ¿no? De alguna manera intentan mostrarte que lo de ser mafioso es algo del día a día, pero que puedes tener una vida normal, familiar, ¿no? Y llama la atención, porque esto solo lo hacen con Clemenza. No lo hacen con Tessio, no lo hacen con Luca Brasi. Sí, que es enviado por Vito para sondear y tienen ciertamente conversación en italiano y le hacen la 314 con un cuchillo para atornillarle a la barra y cogido ahí luego hacerle una liquidación por atrás. Sí, y de hecho luego les mandan un pescado con un chaleco que es un mensaje siciliano diciendo que está durmiendo con los peces, es decir, que se lo han cargado, ¿no? Esto lo muestran también en la película. De hecho, se lo tienen que traducir a Michael Corleone. Sí. Pero esto te da también una idea de cómo Michael Corleone, digamos que va haciendo un cursillo acelerado de esto, ¿no? Porque esto Santino sí que lo podría, hay cosas que Santino podría saber, ¿no? Porque sí, estaba mucho más metido. Es que es Santino el que se lo explica. Claro, pero porque Santino se ha criado en ese mundo. Santino se ha criado en ese mundo. De hecho, Francis Ritchie entra porque es conocido de Santino en un primer momento. Claro, esto es importante. Entonces, en la última escena, lo he dicho, está Clemenza, está Al Neri, que es un personaje que tiene pocas intervenciones, pero muy importantes. Y tenemos la parte final cuando
termina el bautizo y le dice a Francis Ritchie que lo espere en el piso, ¿no? Va pasando el tiempo, Francis Ritchie está solo y ahí tienes una escena icónica que es cuando Michael aparece quitándose el sombrero y dice: tienes que responder por Santino. Es decir, Michael Corleone ya sabe perfectamente que el traidor ha sido Francis Ritchie, probablemente lo sabe desde mucho antes. Y digamos que tiene una táctica como de que se relaje un poco para que le vaya alargando cosas, ¿no? ¿No? Porque le dice: piensas que yo mataría al marido de mi hermana, al padre de mi ahijado, ¿no? ¿Piensas que dejaría viuda a mi hermana, mejor dicho? Que es una situación más o menos parecida a la primera vez que Santino va y le dice algo parecido, lo cual resulta curioso. Cuando ve la cara hecha un cuadro de su hermana, sí. Le dice: ¿crees que dejaría huérfano al hijo no nacido de mi hermana? Bueno, huérfano no lo deja. Eso sí, le da una somanta de palos. Pero Michael es distinto. Michael ha estudiado la cuestión con mucho detenimiento. De hecho, Francis Ritchie tiene como una especie de ascenso después del asesinato de Santino. Ojo. Es decir, por eso acepta, entre otras cosas, Michael lo que busca es eso de ten cerca a tus amigos, pero aún más a tus enemigos, ¿no? Entonces, cuando lo tiene identificado, lo último que le pregunta para confirmar es: ¿quién te compró? Y le confirma que ha sido Barzini. Si te das cuenta, es que Barzini es realmente el que ha estado detrás de todas las traiciones. Sí, es el que ha buscado la caída de la casa Corleone. Claro, lo que pasa es que el que cae es él. Y bueno, hay otro detalle que es, bueno, cómo se cargan a Ritchie. Ritchie piensa que le perdonan la vida y que lo mandan a Nevada, y cuando se sienta en el coche tiene detrás a Peter Clemenza. Y Peter Clemenza se lo carga asfixiándolo básicamente con un pañuelo, ¿no? Hay un detalle, no recuerdo ahora si se dice en la película, pero sí se dice en la novela. Peter Clemenza tenía una cuestión personal en ser él el que se cargase a Francis Ritchie. Y era la siguiente: era el padrino de Santino. Eso también habla de los códigos, ¿no? Sí, de quién se tiene que ocupar. Efectivamente. Atesio, por ejemplo, pues básicamente cuando se dan cuenta de la encerrona, pues lo que hacen es Tom Hagen parece que va con él, pero solo cuando le dice no podemos ir, yo tampoco, él se retira y ya lo rodean algunos sicarios de Michael Corleone para llevárselo al otro mundo, ¿no? Y le dice: eran solo negocios. Sí, que es un poco lo que intenta Sollozzo explicarle a Michael y también se lo han intentado explicar antes el propio Sony y también resulta interesante porque en un momento dado secuestran a Tom Hagen. Sí, correcto, aunque luego lo liberan relativamente rápido. Sí. Sí, es verdad. De hecho, hay una escena donde, si no recuerdo mal, está su esposa esperando en la casa. En la casa, digo, de los Corleone. Sí.
De todas maneras, la escena final de la película, que un poco resumiría la evolución de Michael Corleone, es la de una persona fría, calculadora. Es cuando se trasladan y se mudan a Nevada, y viene Connie Corleone a reclamarle por la muerte de Frances Ritchie, porque ella no se chupa el dedo, ¿no? Sabe perfectamente que ha sido él, entre otras cosas porque se ha criado en la familia que se ha criado. Sí. Y digamos que, bueno, se la llevan porque evidentemente está muy alterada, está muy nerviosa, y es cuando Kay Adams le pregunta si es cierto y le contesta a Michael: no te metas en mis negocios, Kay. Y le insiste en que sea la última vez que le pregunte, ¿no? Le dice una mentira piadosa diciendo no estoy, ¿no? Y la escena final, que ya digamos que pronostica, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, es cuando Kay Adams sale del cuarto, están Peter Clemenza y algún otro miembro de la familia llamándole Don Corleone, besándole la mano, y cierran la puerta para hablar de sus asuntos sin intervención externa. Ojo, esto es exactamente lo que habría hecho don Vito Corleone, con una diferencia, y es que la madre, Carmela, probablemente ni le habría preguntado a su marido. ¿Por qué? Porque era también siciliana. Sí, porque se conocían los códigos. Efectivamente, entonces habría sido ocioso preguntar. Termina así. El Michael Corleone del principio y del final de la película son personajes bastante distintos, aunque quizás en el Michael Corleone del principio había un elemento latente que no había aflorado. ¿Qué sucede? Michael Corleone quizás habría podido ser un político de éxito, por poner un ejemplo, o un abogado de éxito, ¿no? El Michael Corleone del final de la película sí sigue teniendo clara una cuestión heredada del padre, que es el código de respeto a la familia. De hecho, es que las escenas finales son una venganza, pero son una venganza por lo que le han hecho a su padre y por lo que le han hecho a su hermano. También por lo que le han hecho a él probablemente, pero esta parte en la película nos queda un poco más ambigua. De hecho, te voy a comentar que el tema de Fabrizio no se trató en ninguna de las otras películas. Como no se trató en ninguna de las otras películas, puedo decirlo. Sí. Hubo una escena específica para la segunda parte, que incluso está grabada y se puede encontrar en internet, de la venganza de Michael Corleone con Fabrizio. Como no está en el metraje oficial, pero sí está la escena, la voy a explicar. Se confirma que Fabrizio había actuado por orden de Marzini. Digo esto porque en la primera película lo puedes presuponer, pero no lo sabes a ciencia cierta. Hombre, las piezas te encajan de que es un sicario de Marzini, ¿no? Pero hay más. En esa escena, que es muy corta, se indica que Fabrizio se ha mudado a Estados Unidos con nombre falso, que está viviendo en Buffalo. Buffalo es una ciudad del estado de Nueva York, pero del interior del estado de Nueva York, ¿eh? Digamos que es un lugar ideal para perderse. Y que, bueno, tiene su familia. Bueno, Michael Corleone deja pasar los años, pero en esa escena le hace exactamente lo mismo que le hicieron a Apolonia. En esa escena, él sale de la pizzería, se mete en su coche,
enciende y hay una bomba. Digo esto porque como esa escena, repito, está grabada, y si no se metió en el metraje de la película fue porque es que la segunda parte dura aún más que la primera, ¿no? Nos daría un cierre de círculo. Como no forma parte del tema oficial, sí que lo comento. Sí, el cierre es precisamente el cierre de la puerta, con la conversión de Michael en el nuevo Don, en el padrino, en el patriarca de los Corleone, en un camino en el que ha habido muchos elementos, muchos ingredientes, mucho detalle respecto de estas familias, podemos decir que disfuncionales, ligadas a negocios familiares en el que la separación son negocios y el elemento personal se difumina muchísimo, y es difícil convencer a alguien. No, es que incluso las heridas de papá son un asunto de negocios, no un asunto personal. Es difícil porque en la propia frase nos está diciendo: son heridas a tu padre. Así que, ¿cómo no voy a tomarlo como algo personal? Es difícil. Efectivamente, no, vamos a ver, es que Michael Corleone se lo toma como algo personal. Debo decir que la familia Tattaglia también actúa como peón de Barzini, porque es que Sony se carga a un hijo de los Tattaglia antes. No, pero esto es importante para ver cómo se forman los juegos de alianzas. Sí, un asesinato que está fuera de foco, pero que nos dicen que ha pasado. Efectivamente. Vamos a ver, el tema, antes he dicho algo, quiero corregirlo por si acaso. Sí es posible que en la película le notificaran a Michael, que Michael, cuando tiene el accidente, el intento del asesinato de Apolonia, él está encamado. ¿De acuerdo? Y sí creo que en ese momento sí le comentan más o menos lo que ha pasado. Es decir, sí creo que tiene algún tipo de información. Aunque, repito, la venganza contra Fabrizio no se va a ver ni en esta película ni oficialmente en ninguna de las tres. ¿De acuerdo? Pero sí quería confirmar eso. Vamos a ver, al final Michael se mete en esto por temas personales, no por negocios. Y las venganzas responden a cuestiones personales. Cargarse a los jefes de las familias es una cuestión personal. Cargarse a Fabrizio a Francis Rizzi es una cuestión personal. Cargarse al capitán corrupto y a Solozzo es una cuestión personal. La cuestión es que ya de una forma sobrevenida, luego Michael Corleone pues se ve que tiene bastante ojo para los negocios y tiene bastante visión de futuro. Eso sí que se ve. Pero también el padrino nos muestra de una forma discreta, pero muestra cómo lo que en un principio es una red clientelar de favores, ¿no?, va degenerando en otra cuestión, ¿no?, que es el negocio puro y duro, ¿no? Eso sí que también se va viendo en el sentido de que, a ver, al final esto pasa también con las comunidades que se integran en un país de acogida. Las primeras y las segundas generaciones pueden tener un mayor apego al lugar de origen, las terceras esencialmente ya no. Y si bien Michael Corleone es una segunda generación, es que era el hijo pequeño. Claro, es que era el hijo pequeño. Digamos que
supuestamente era el menos ya vinculado al tema italiano, ¿no? Sí, podríamos decir que era como una especie de generación 2.5. Sí, algo así, podríamos decir, y no quedaría mal. Quiero apuntar que esta película ganó en 1972 3 Oscar, el de Mejor Actor, el de Mejor Película y el de Mejor Guión Adaptado. Personalmente considero que la interpretación de Marlon Brando fue muy buena, a mí me gustó. También fue una película que le ayudó mucho a Al Pacino en su momento, le ayudó mucho. Y no sé si tú crees que hay alguna otra interpretación interesante. Bueno, no sé si interesante o no, pero se puede hacer un barrido respecto de los personajes conocidos y su intérprete. Precisamente Marlon Brando habría tenido una presencia en los años 50, aquella de las motos, pero también en Un tranvía llamado Deseo, Julio César, películas que en aquella época, On the Waterfront, aquella película de Elia Kazan, que tuvo precisamente el premio de la Academia a Mejor Película. Luego Elia Kazan, el Solván, en la caza de brujas, metido en todo ese lío, cuando le dieron el premio a la trayectoria, prácticamente en la mitad de la platea, por no decir más, no le felicitaron, no le aplaudieron, porque era corresponsable de una época oscurísima de Hollywood, negándole pan y nasal a muchos de los compañeros, y precisamente Marlon Brando, no sé si qué Martin se me ha cruzado en la cabeza, si Martin sí, Martin Scorsese, no sé, pero Marlon Brando tuvo una especie de revival con esta película que le permitió tener luego, por ejemplo, este mismo año, en el año 72, tener la película del Tango en París, tener también en el 78 Superman, tener en el 79 Coronel Kurtz, Apocalipsis Now, con lo cual fue una especie de segunda juventud para el actor. Por lo demás, pues que te hacía cualquier cosa que le echaras, clásico, un western que al final acabó siendo el director de aquel, bueno, extraño western, un poquito en la zona de Texas, pero en la zona más ligada a la costa, lo cual ciertamente resulta un poco curioso. Ahí tenemos a Marlon Brando. Luego tenemos al Pacino, que en esta tiene una cara que va variando de lo que es el del inicio al final. Tiene al inicio una cara un poquito Robert De Niro, no sé, igual es cosa mía, y luego ya va cogiendo hechuras de lo que 8 años después será la película Scarface, que es un remake curioso de una película de 40 años antes, de Howard Hawks, pero ese Tony Montana tiene ciertamente una evolución aquí en Michael Corleone, del inicio al final, lo cual ciertamente resulta curioso, por eso que no mencionaré respecto de Robert De Niro obteniendo un premio de la Academia por un papel que aquí interpreta Marlon Brando. Tenemos a Diane Keaton haciendo de Kay Adams. Tenemos a John Cazale, que es un actor de esta época, de los años 70, que tuvo un trágico final después de su participación en la película del cazador de Michael Cimino. Tenía un cáncer de huesos muy avanzado. Solamente participó en 4 películas. ¿Y qué películas? El Padrino 1, El Padrino 2, la del Cazador, siempre con una interpretación sobresaliente. Era marido de Meryl Streep y participó precisamente en El Cazador. Ya en aquel momento estaba muy mal y hubo que hacer unos giros bastante importantes para poder permitir que alguien que estaba en tratamiento contra el cáncer pudiera participar. Tenemos, sí, por ejemplo, siguiendo esto, para no irnos, la de John Cazale. Sí, eso estaba diciendo, John Cazale.
realmente, sí, efectivamente, murió de cáncer de pulmón y murió muy joven, ¿no? Era lo que estabas comentando. A mí, la interpretación de John Cazale me gusta especialmente porque consigue transmitir el alma, si quieres, del personaje de Fredo, ¿no? Y eso realmente es complicado, ¿eh? Es decir, hay que ser muy buen actor para conseguir ese resultado. Sí, John Cazale es Fredo y James Caan es Sonny. Que luego tuvo una cierta carrera. Pero fíjate, un personaje como Sonny a mí me resulta relativamente fácil de interpretar, ¿de acuerdo? En un actor que cumpla determinadas hechuras, ¿no? Pero yo creo que un personaje como Fredo es más complicado. Vamos a ver, porque te tienes que hacer el tonto y el pusilánime. Y eso no es tan fácil. Es decir, hacerte el duro, pues bueno, es relativamente fácil si das la presencia y tienes el tono de voz. Lo de hacerte el pusilánime tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel, porque eso es algo que tienes que practicar. En ese sentido, John Cazale, que sí es verdad lo que comentas, ¿no?, del último rodaje que hizo, es un buen actor. La lástima es que no se puede hablar de la segunda, pero es un buen actor interpretando ese papel, metiéndose en ese papel. Hombre, tampoco he mencionado la otra película en la que participó, que es la final, como es El Cazador. Así que puestos a no hablar, pues... No, que quiero decir que no hay problema. Que quiero decir, sí. Lo digo porque, claro, como he visto otras de John Cazale, pues realmente, por eso, digamos que cuando tienes más contexto, te resulta más fácil decir, oye, es que en general es buen actor, era buen actor. Sí, ¿no? Y Robert Duvall haciendo de Tom Hagen, que le tendremos también en Apocalipsis Now. Sí, correcto. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú qué opinión tienes como actriz de Talia Shire? En general. No lo digo solo por esta película. Pues no tengo un especial recuerdo como actriz. Así que... Talia Shire, perdón. No tengo. Yo es que me pasa que me he visto todas las de Rocky. Sí, entonces, sí, ya yo he visto las de Rocky, pero claro, digamos que a mí la parte que me interesa de Rocky no es la relación con como era el papel que se me ha ido y eso que lo grita en cada película, sí. El nombre de ella, que bueno. Sí, Rocky, el señor, sí, Adrian. Sí, Adrian, no, vamos a ver, no hace una mala interpretación. Hombre, es cierto una cosa, y quizá no sea una reflexión mía, sino sobrevenida, aunque en el caso del otro personaje que Sly, el potro italiano, ha tenido, como es el personaje de Rambo, hay una diferenciación fundamental entre la primera y las siguientes 3 películas. Eso es cierto. La primera es bastante antibelicista, bastante del momento, bastante ligada a la novela de la que surge el personaje. Para quien quiera, tengo un vídeo específico hablando de Acorralado, de la primera película del 82. Y luego viene la etapa reaganiana de la 2, la 3... Luego ya la 4 es una flipada con más muertes que incluso en las 3 primeras, en la zona de Birmania. En el caso de Rocky, la primera película es una historia de amor, no es una película de boxeo. El boxeo es accesorio, está por ahí, como pudieran haber hecho ballet, o patinaje artístico, o haber escalado montañas, da igual. El asunto importante es el amor entre Adrian y Rocky. Efectivamente. Hombre, luego me puedes decir que Rocky va evolucionando de ser un cobrador de mafioso, de hecho.
En la segunda le meten mucho boxeo, en la tercera le meten mucho boxeo, en la cuarta el boxeo es patriótico, y así, Efectivamente. and so on, and so on, and so on. Claro, pero el caso es que, bueno, Talia Shire creo que sí que en esta película hace un papel interesante de estereotipo de esposa negada, incluso con las contradicciones o con los quebrantos que se puede tener en esa situación, ¿no? Un personaje que hoy nos chocaría muchísimo en Occidente, pero que respondía a una realidad en aquella época. Y recordemos, y creo que este sería un buen cierre para el conversatorio, nunca, nunca, nunca se debe hacer presentismo cuando se analiza una película. Esta película es de 1972, pero ambientada a partir de 1945. Y el tiempo de acción tampoco es demasiado, ¿eh? Tampoco pasan tantos años. Esto es importante decirlo. Sí, por ejemplo, se dice que Michael ha estado en Sicilia un año. Por eso, quiero decir, no pasan tantos años. Y sí que empieza en 1945 porque, repito, es que Michael acaba de venir del frente de combate. Bueno, específicamente se dice en 1946, pero pongamos que ha estado como estuvo Patton, que murió en diciembre en Baviera, que estuvo... Sí. Pero podía haber estado en el Pacífico, pero bueno, sí. No, me refiero que si ha estado en Europa, pues ha podido estar un poquito en la inmediata posguerra y un poquito en la reconstrucción, y cuando la ha licenciado es ya para primavera-verano del 46. Efectivamente, pero en cualquier caso, sí. 1946, de hecho, se hace referencia a 1946 en algún pasaje del principio. Sí, es verdad. Dicen, estamos en 1946, no es momento de masacres. Efectivamente, se dice. Pero quiero decir, no son tantos años. Pero pongamos esto en contexto porque los estereotipos, los roles de género y lo que se esperaba de una familia en aquel momento era muy diferente a lo que se espera ahora. Entonces, cuando uno ve esta película, que la vea por favor con los ojos de esa época. Y así entenderá muchas cuestiones. Entonces, bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que decir, no sé si queréis... Hombre, si quieres explicar algo de lo que es la producción en sí, de la novela, de cómo se fue tejiendo esa situación respecto de a alguien se le ocurre, oye, esto que está escribiendo de hecho, déjamelo ver. Y prácticamente en paralelo se idea la propia novela terminada de Mario Puzo. Esto viene del año 68, 69, y luego acabar haciendo una película con todo ese desfile de directores y ese pedir incluso permiso, y el detalle no menor de que en ningún momento se dice la palabra mafia. No, la familia. Siempre se habla de las familias. Pero es que eso no es casual. A ver, había problemas en cuanto a la producción, había problemas en la elección de los actores, había problemas en la dirección y había otra cuestión también importante, ¿no? Y es que si tú luego sigues la saga, ¿no?, de novelas que dieron lugar al Padrino después de Mario Puzo, a ver, no hay una equivalencia exacta entre la novela y la película. Es decir, la película está inspirada en la novela, pero hay pasajes que no salen. Sucede luego otra cuestión, lo que pasa es que no sucede de una forma tan marcada como en La fuerza del cariño, ¿no?, cuando hablamos de ella. Y es que sí que es verdad que la película superó a la novela, pero la novela no es anecdótica. Es decir, hoy en día tú quieres comprar la novela del Padrino, la vas a encontrar en Amazon, sin problemas. ¿No? Yo hice esa misma prueba con La fuerza del cariño. Es mucho más difícil, ¿eh? Sí. Quiero decir,
En ese sentido, vamos a ver, fue un parto difícil, fue un parto complicado. Y al final esto salió adelante porque se le dio cierta manga ancha a Francis Ford Coppola. Cierta. También porque él llegó a un punto en el que dijo, bueno, yo lo tengo que hacer de esta manera, ¿no? Pero sí que fue un proceso muy, muy conflictivo y complicado. Y también lo digo, si el director no hubiese sido italoamericano, esto no se habría hecho. Tengo el convencimiento absoluto. Sí, prácticamente seguro, porque estamos hablando de una etapa en donde estaba entrando un nuevo género de directores. En este momento, Francis Ford Coppola, con la creación de American Theatrope para sus propias producciones, estamos hablando de, por ejemplo, George Lucas haciendo la película American Graffiti, esta época ciertamente era el ocaso del viejo Hollywood, que resulta curioso porque cuando hace uno una retrospectiva respecto de lo que era aquel Hollywood que fue embridado con la ley del código Hays, que era bastante realista, explícito, y luego tuvo que desviarse precisamente por esa moralidad, ese dogmatismo que también afectó con el tema de la caza de brujas, incluso a personas en concreto, con una etapa llamada clasicista de los años 40, 50, 60, incluso con géneros como por ejemplo el western. El western, que empezó con La Diligencia de John Ford a ser más o menos prolífico, a pesar de que tiene cientos y cientos de películas John Ford en sonoro y en mudo, en blanco y negro y en color. Ese comienzo del western con La Diligencia culmina con El hombre que mató a Liberty Balance, un inicio de lo que luego Sam Peckinpah reconocerá como el western crepuscular, precisamente en esos años 60, finales de los 60, en donde precisamente está terminando esa saga de directores de Howard Hawks, de John Ford, directores, Raoul Walsh, Michael Curtis, se podrían poner muchos ejemplos de directores que habían tenido cierta prestancia en aquel Hollywood, con este nuevo cine que aparentemente es realista, como en los orígenes, trata de ser algo distinto, algo nuevo, conectando con las nuevas generaciones. Ahí está, por hacer un elemento, el tema del 68, el cambio generacional, el asunto de Vietnam, un montón de elementos que permean también en el cine para abrir esa espita. Y en principio se suele decir que también, como exitosa, El Padrino es uno de estos elementos que hacen vibrar, porque eclosionan a estos nuevos directores y le dan premios, le dan ciertamente esa situación de marchamo de calidad, con la palanca para sobreponerse a ese moribundo Hollywood. De hecho, hay que recordar una cuestión de Coppola. Ha tenido grandes triunfos y grandes fracasos, ¿no? Y ha tenido películas que ha tenido que financiar básicamente él, ¿no? Como tú bien sabes. Sí. Y películas como cierto musical de los años 80, que tal vez llegaron antes de tiempo. Claro, pero fíjate en una cuestión. Coppola era la persona perfecta para dirigir esa película, bien por un motivo. Él era italoamericano, sí, pero ya era de tercera generación. No, pero esto es importante, sí, porque digamos que conocía cómo había sido la evolución de la comunidad italoamericana en los Estados Unidos, ¿no? Y digamos que podía hablar desde la perspectiva de los padres, de los hijos o de los abuelos, ¿no? Digamos que era la persona adecuada para dirigir esa película. Y luego, a ver, hablemos claro, ¿cuántos Oscars ha obtenido Francis Ford Coppola? Pues unos cuantos. Te los voy a decir yo. 5. ¿Y sabes cuántos de ellos gracias al Padrino? A las distintas versiones. 4. Solo ha habido uno por una película que no fuese El Padrino, que es Patton. Sí, 1970.
Anterior. Ojo. Anterior. Sí, Franklin J. Schaffner con el señor George C. Scott protagonizando. Quiero decir, a Coppola lo conocerán sobre todo por El Padrino. Sobre todo. Esto no quiere decir que luego no haya hecho otras producciones de gran calidad, ¿no? Pero sobre todo lo van a conocer por eso. Y bueno, yo es una película que recomendaría ver como mínimo una vez en la vida. ¿De acuerdo? Ya digo, hemos hablado de la primera parte que yo creo que es la principal. Creo que realmente es la que puede tener más interés para el no cinéfilo, ¿no? Porque luego el que sea cinéfilo, pues igual se querrá ver la segunda y la tercera, ¿no? Pero si no eres cinéfilo, con la primera, para entender el concepto es suficiente. Eso lo creo además firmemente, ¿eh? Y bueno, pues esto es lo que yo podría decir, de darte las gracias por este conversatorio, que al final ha sido muy interesante. Pues sí, creo que ha sido interesante el tratar este tema con esta película. Espero que hayamos sido suficientemente amplios a los que lleguen hasta aquí y que, bueno, pues les sirva estas reflexiones, sobre todo la aportación tuya acerca de la novela, la propia película y ciertamente todo lo que estaba un poquito por fuera, además del propio contenido de la película. Y bueno, pues quizá en algún momento del futuro, tal vez, dado que temporalmente es algo que es después, siguiendo lo que fueron los Oscar, el premio a mejor película en el 72 se lo dieron al Padrino, en el 73 se lo dieron a una película bien interesante, venida de la televisión, como es la película de ¿cuál es? No, yo el del 73 no lo sé. Es decir, mentiría. No voy a decir algo que no sé. Ahora se me ha ido el nombre de la película. Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw. Pues nada, habrá que buscarla. La 46 edición, que es The Sting, El Golpe. Una película de George Roy Hill, venido de la televisión, y que es interesante en tanto en cuanto es una película que en teoría está ambientada en los años 30, después de la crisis, pero también tiene una dualidad respecto de que en realidad puede estar hablándote también perfectamente desde el año 73 de lo que estaba pasando en ese momento. Y en el 74 viene El Padrino 2. Así que igual en algún futuro pues tratamos El Padrino 2 y El Padrino 3, que llega en 1990 compitiendo con esa otra película que sí he mencionado, como es Uno Dinoy, uno de los nuestros, de Martin Scorsese. Con lo cual, ciertamente, sí, voy a dejarlo a los que lleguen hasta aquí. Si queréis que hagamos El Padrino 2 y El Padrino 3, tenéis que ponerlo en comentarios. Con hashtag, con gritos, con chillidos, lo que queráis. Quiero Padrino 2 y Padrino 3. Así que en vuestra mano queda la decisión. Y en buena medida, pues evidentemente darte las gracias por haber estado, haber hecho de acicate para poder hacer esta propuesta. Seguramente podemos decir, para cierre, que seguramente le gustará a José Luis Uriz, que tiene bastante cariño por esta película, por Marlon Brando como intérprete de esta película. Con lo cual, para cierre, ciertamente, le podemos dar un caluroso abrazo a José Luis Uriz, que sin duda habrá llegado hasta aquí. Por supuesto que se lo enviamos.
Y bueno, pues sin mucho más que decir, pues ciertamente agradecer eso, poner los comentarios y pues evidentemente volveremos.